Bienvenidos sean todos. Vamos a hablar ahora acerca del movimiento en dos dimensiones. Antes de eso, recordemos algunas premisas, ¿verdad?, que hemos estado utilizando para efectos prácticos. Y es que quien determina, ¿verdad?, el movimiento de la partícula, o mejor dicho, en qué dirección ésta se mueve, es la velocidad. Para el caso del movimiento en una dimensión, ¿verdad?, decíamos que si la velocidad era positiva, entonces era porque la partícula se movía hacia la derecha o se movía hacia arriba en el caso de la caída libre. Y en el caso de que la velocidad fuese negativa, es porque la partícula se movía hacia la izquierda o se movía hacia abajo, también en el caso de caída libre. La pregunta aquí es, ¿y si la partícula tiene una velocidad que no es ni hacia arriba y a la derecha o hacia abajo y a la izquierda, sino que está intermedio? Es decir, cuando tenemos una velocidad que está en el plano. Fíjense ustedes que en este caso, mi velocidad, ¿verdad?, ahora ya no es propiamente vertical u horizontal. De hecho, decimos que ahora forma un ángulo respecto a la horizontal. Podríamos pensar en esto como una especie de ángulo de disparo, ¿verdad?, dependiendo del tipo de movimiento. El detalle es que ahora esta velocidad, ¿verdad?, va a tener dos componentes. Si ustedes se fijan, va a tener un componente en X, que va a ser la magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo θ, coseno por ser el lado adyacente, ¿no? Y por otro lado, el componente de velocidad en Y va a ser la magnitud de la velocidad por el seno del ángulo respecto al eje X, al eje horizontal, ¿verdad? Seno, pues porque es el lado opuesto, si nos recordamos allá, ¿verdad?, del el SOHCAHTOA, ¿sí? A esto se le llama movimiento en dos dimensiones, es decir, que la partícula se va a mover tanto en el eje X como en el eje Y, ¿verdad? Ahora, uno de los movimientos en dos dimensiones que vamos a estudiar, ¿verdad?, es el movimiento de proyectiles. En esencia, jóvenes, un movimiento de proyectiles es una fusión de dos movimientos que ustedes ya conocen. Y es que, básicamente, un movimiento de proyectiles es un movimiento en el que la aceleración es cero en el eje X y negativo de la gravedad en el eje Y. Si hacemos un poco de memoria, el movimiento donde su aceleración es cero es el movimiento rectilíneo uniforme. Y el movimiento en el que su aceleración es negativo de la gravedad es caída libre. De aquí entonces se deduce, ¿verdad?, que la aceleración es una mezcla de movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y caída libre en el eje Y. Ahora, el hecho de que el movimiento en el eje X sea uniforme significa que la velocidad en ese componente es constante, ¿de acuerdo? Y va a ser, ¿verdad?, este valor que está aquí, ¿sí? Ahora, en caída libre, pues no es una velocidad constante. Recordemos que tiene una relación, ¿verdad?, lineal con el tiempo. Ahora bien, dado que sabemos que proyectiles es una mezcla, ¿verdad?, de movimientos conocidos, ¿cómo quedarían las ecuaciones? Bueno, aquí vamos a desglosar, ¿verdad?, ecuaciones en dos ejes, en el eje X y en el eje Y. En el eje X, recordemos, ¿verdad?, que es movimiento rectilíneo uniforme. Y si nos recordamos, ¿verdad?, el movimiento rectilíneo uniforme tiene en esencia una sola ecuación. O sea que en este caso no es distinto. Y es que vamos a decir que X final es igual a X inicial más la velocidad en el eje X por el tiempo. Pero si queremos desglosar esa velocidad en el eje X, vamos a decir que es la posición final, es la posición inicial más el componente coseno de la velocidad inicial. Esa va a ser mi velocidad en el eje X por el tiempo, ¿sí? Ojo que en este caso toma un componente de la velocidad inicial, que es el componente coseno. Y como bien dijimos aquí, ese componente es constante, ¿verdad? Vean ustedes que esta sería la ecuación en el eje X.
Ahora, en el eje Y, por otra parte, recordemos que es caída libre, ¿no? Si recordamos, caída libre es un tipo de movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿verdad? Muy específico, en el cual la aceleración es el negativo de la gravedad. Esto es porque la aceleración siempre es vertical y hacia abajo, ¿verdad? Independientemente cómo la partícula se está moviendo. Entonces las ecuaciones me quedaría posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial en el eje Y por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. En este caso, si queremos expresar de manera directa, ¿verdad?, quién es la velocidad inicial en el eje Y, podemos reescribirla de esta forma. Posición final, perdón, aquí sería en Y, ¿verdad? Y final, y lo mismo acá, ¿no? Es Y inicial. Y final sería Y inicial más la velocidad inicial por el seno del ángulo de disparo por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y aquí ya nos quedaría la primera ecuación. ¿Cómo quedarían las demás? Bueno, en el caso de las demás, voy a decir que la velocidad final en Y, aquí sí voy a ponerle subíndice, ¿verdad?, sería igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo θ menos el valor de la gravedad por el tiempo. Y esta sería, ¿verdad?, la expresión para la velocidad. Y teníamos una tercera, ¿se acuerdan? Velocidad final en Y al cuadrado sería la velocidad inicial en Y, pero esa ya sabemos que se puede escribir como velocidad seno de θ. Recuerden que este era al cuadrado, ¿verdad? Menos 2 veces la gravedad por delta Y. Y teníamos por ahí una cuarta ecuación, pero con estas tres creo que ya queda suficientemente ejemplificado de cómo lo vamos a trabajar, ¿verdad? Ahora, el detalle aquí, jóvenes, es con respecto a la velocidad. Si ustedes se fijan, la velocidad en X va a ser siempre constante. La velocidad en Y, pues, toma los mismos criterios de velocidad de caída libre. Que recordemos, ¿verdad?, que en caída libre, en el punto más alto, la velocidad es 0, ¿verdad?, en caída libre. Entonces, esa misma idea, vamos a tomarlo aquí del texto, ¿verdad?, esa misma idea se extiende a proyectiles. Fíjense ustedes que cuando el proyectil sale disparado, sale con una velocidad inicial. Tiene un componente en X y tiene un componente en Y, que son estos que aparecen en las ecuaciones. A medida va subiendo, fíjense que el componente en Y se va haciendo más pequeño, porque cada vez en Y se va volviendo más lento, como sería esperable en caída libre, ¿cierto? En X sigue siendo el mismo. ¿Qué pasa en el punto más alto, en el punto C? Fíjense que la velocidad en Y es 0, pero en X sigue siendo la misma. Entonces aquí viene un gran error. Recordemos que en caída libre la velocidad en el punto más alto es 0. En proyectiles, quien es 0 es el componente de velocidad en Y, no es la velocidad total. La velocidad total tiene dos componentes. El detalle es que en el punto más alto, si en Y es igual a 0, en X sigue siendo el mismo, porque es constante. Y fíjense cuando el proyectil va cayendo, por ejemplo en el punto D, el componente en X sigue siendo el mismo, pero ahora el componente en Y es negativo, lo cual me indica que ahora el proyectil va en descenso. Recuerden, la velocidad es quien define hacia dónde se mueve la partícula. Si la velocidad en Y es positiva, significa que la partícula va subiendo. Si la velocidad en Y es negativa, significa que la partícula va cayendo. Y en el punto E, si ustedes se fijan, ¿verdad?, se forma aquí el ángulo, ¿sí?, el ángulo de caída, y tenemos el componente en X, que es siempre el mismo, y ahora tenemos el componente en Y. A este tipo de disparo se le suele conocer como disparo simétrico, ¿verdad? Y en cada instante, no importa si va subiendo, no importa si está en el punto más alto o si va cayendo, la aceleración siempre va a ser el negativo de la gravedad, negativo porque es siempre vertical y hacia abajo.
Entonces, si yo dibujase la aceleración, ¿verdad? Aquí está la gravedad, aquí la gravedad, incluso desde aquí va la gravedad, miren, en todo instante. ¿Y por qué cuando va descendiendo el vector velocidad va creciendo? Fíjense, pues porque la aceleración y la velocidad van en el mismo sentido. ¿Por qué cuando va hacia arriba el vector velocidad en y va haciéndose más pequeño? Pues porque la gravedad, que es la aceleración, y la velocidad van en sentido opuesto. Recordemos que en física eso es frenar, acelerar en la dirección opuesta a la velocidad. Y en este punto no es que la partícula se detenga. La partícula no se detiene en ningún momento. Simplemente en el punto más alto, su velocidad es completamente horizontal. ¿Ok? Bueno, entonces estos son los fundamentos teóricos iniciales con los cuales vamos a trabajar el movimiento de proyectiles.